No, volvamos. Hola amigos, es un placer estar nuevamente con ustedes desde aquí, desde el Ministerio de la Reforma Evangélica, trayéndole estos breves pero sustanciosos apartes sobre la obra de la redención de Cristo y Lutero en estos preciosos días posteriores a la Semana Santa. El reformador Martín Lutero, hablando sobre la mesianidad de Cristo, su redención, su resurrección y su divinidad, cita a Isaías capítulo 55 versículo 3. Repito, Isaías capítulo 55 versículo 3. Y a renglón seguido, pues comenta lo siguiente. Comenzamos con la cita de Isaías. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Isaías 55:3, repito. Comenta: el profeta hace referencia a la promesa realizada a David en el capítulo 7 de Segunda de Samuel. En los versículos precedentes, Isaías invita a todo el mundo a recibir la promesa de la salvación, por cuanto, por este medio, el pobre, el débil y el afligido obtendrán el gran tesoro del gozo y de la salvación. Inmediatamente después del versículo citado, habla del Mesías, la simiente prometida de David, dada a los levitas como testimonio. Un predicador enviado por Dios y un jefe del pueblo. La idea es la de un rey y gobernante distinto a Moisés, a sus sacerdotes y escribas. Un gobernante diferente de todo otro señor y rey por sobre David y todo gobernante del mundo, pero no en el sentido de que este guía establecerá un nuevo gobierno temporal o extenderá la autoridad judía entre los gentiles, sino que judíos y gentiles lo recibirán y creerán en él, y así obtendrán el cumplimiento de aquella promesa que se refiere a la misericordia de David. Este pacto Dios lo cumple. Es un pacto seguro que Dios tiene reservado al pueblo: la remisión de los pecados, la redención de la muerte y la vida eterna. Ahora, si el Cristo de este pacto es verdadero hombre y, como es la promesa de David, de la sangre y de la carne de David, y si ha de traer eterna misericordia, también debe ser al mismo tiempo verdadero Dios, ya que estos beneficios solo están bajo el poder de Dios. Esto es verdad, no puede permanecer muerto aun cuando sufra la muerte a causa de su naturaleza humana. Debe resucitar de entre los muertos por su propio poder. Solo así podrá resucitar a otros y darles la vida eterna. Solo así podrá ser llamado Rey eterno de gracia, justicia y vida, de acuerdo a la segura promesa de Dios. Siempre que la Escritura habla del eterno reinado de Cristo y de la eterna gracia, hace referencia a este artículo de la resurrección de Cristo. Dios prometió darnos a este Cristo, aquel que habría de estar sentado a la derecha, esto es, tener omnipotencia, poder divino, posible solamente al Señor y Rey eterno, y al mismo tiempo tener su reinado en la tierra. Más adelante, hablándonos del conocimiento de Cristo en la revelación, el reformador Martín Lutero cita Romanos capítulo 11, versículo 34, donde el apóstol Pablo nos dice textualmente lo siguiente: porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Repito, Romanos capítulo 11, versículo 34. Allí el reformador hace el siguiente comentario teológico y espiritual. Pablo escribe estas palabras en contra de las preguntas de la razón acerca de por qué Dios castigó y rechazó a los judíos y permitió venir al evangelio de gracia a los condenados gentiles. ¿Por qué administró así la justicia? Para exaltar a los impíos y permitir que los piadosos sufran y sean oprimidos.
¿Por qué aceptó a un asesino y malhechor? Con estas palabras quieren que cesen los por qué de la razón, ya que ese por qué está solo en la mano de la majestad divina y es propio únicamente a la razón que el mismo Dios da de ello. Todo escarbar en los secretos de Dios es vano y sin sentido. Si quieres proceder sabiamente, lo mejor que puedes hacer es interesarte en las palabras y obras de Dios. En ellas se ha revelado y en ella debe ser comprendido. Te presenta a su Hijo en la cruz. Esta es la obra de la redención. En esta obra realmente comprenderás a Dios y aprenderás que Él te condenará a causa de tus pecados, pero que te quiere dar vida sempiterna si crees en Él. En Cristo se dan todos los conocimientos y sabiduría. En Él tendrás suficiente para aprender y ponderar. Te maravillarás en esta revelación de Dios y tendrás su deleite en Él, especialmente en su amor. Es una mina que nunca quedará exhausta en esta vida. No interesa cuánto estudiemos su palabra. Aún los mismos ángeles no se cansan en su contemplación, sino que encuentran en él incesante gozo y placer. Digo esto para que estemos preparados para instruir a aquellos que vacilan y se atormentan por tales ideas del diablo y prueban a Dios. A tales individuos se les debe recordar estas cosas. Debemos reprobarlos y enseñarles el verdadero camino a la sabiduría. Más adelante, el reformador llega a hablarnos sobre la revelación general o natural, la revelación especial o bíblica cristiana y la superioridad eficaz de esta última. Y para hablarnos de ello, él acude a la cita de Romanos capítulo 11, versículo 34. Y llega a decir lo siguiente: ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Repito, una vez más, Romanos 11, 34. Y dice así, en su comentario: la razón y la sabiduría humana llegan a la conclusión, aunque oscuramente, de que debe haber algo eterno que ha creado, preserva y gobierna todas las cosas. El hombre ve todo lo creado en el cielo y en la tierra como algo hermoso y maravilloso, ordenado, regulado y que se preserva, que debe decirse. Es imposible que todo esto exista por simple casualidad o que se haya originado y se controle por sí mismo. Debe haber un creador y un señor de quien proceden todas estas cosas y que las gobierna. Pero aún conociendo todo esto, todavía no hemos llegado a la conclusión y reconocimiento de la exacta, eterna y divina esencia de la divinidad. Porque aun cuando he aprendido que hay una sola majestad divina que gobierna todas las cosas, no por eso conozco ya lo que es la divina esencia en sí misma. Esto tampoco nadie me lo puede decir a menos que Dios mismo lo revele en su palabra. Los cristianos tenemos las Escrituras, a las que conocemos como la palabra de Dios. De esta y de ninguna otra fuente obtuvimos lo que se conoce de Dios y de las obras divinas desde el comienzo del mundo. Aún en nuestros días, nuestro conocimiento se confirma y prueba por grandes milagros. Las Escrituras declaran que hay un Dios, un ser divino, y no solo nos lo manifiestan externamente, sino que nos guían hacia su misma esencia
y nos muestran que en él hay tres personas, no tres dioses o tres reyes de la divinidad, sino una misma indivisa esencia divina. Esta revelación se da gracias a su consejo y voluntad divinas, que se decretaron desde la eternidad y se proclamaron después. Su Hijo sería hombre y moriría para reconciliarnos con Dios. Esto no lo hizo ningún ángel ni otra criatura. Solo podría hacerlo Dios mismo. No podía ser hecho por la persona del Padre, pues con él debíamos reconciliarnos. Lo tuvo que realizar una segunda persona, por la cual y por cuya causa la reconciliación se convertirá en un hecho concreto. Más adelante, el reformador nos llega a decir textualmente lo siguiente. Pues él llega a hablar de la importancia de la palabra divina y su predicación en nuestra salvación y santificación. Y cita a Santiago capítulo 1, versículo 21. Repito, Santiago 1, 21, donde el apóstol Santiago pues, nos dice lo siguiente. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y también cita Juan capítulo 16, versículo 3, donde dice, y harán esto porque no conocen ni al Padre ni a mí. Dice así, Cristo nos dice aquí qué es lo que mueve a los opositores del Evangelio para perseguir de tal manera a los cristianos que llegan incluso hasta la expulsión y el asesinato. No conocen a Cristo. Y que no lo conocen es sin duda verdad, ya que sus propias obras lo demuestran. Son ciegos y no conocen ni a Dios ni a Cristo. Se oponen a Dios y a su Hijo con sus obras, desechando bajo la apariencia de un servicio a Dios a los verdaderos servidores del Señor. Pero Cristo fortalece y consuela a su propio pueblo, para que no tema al juicio del mundo y no se deje intimidar en su predicación y confesión, sino que diga a sus adversarios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí también Cristo nos muestra la diferencia entre la verdadera y la falsa iglesia. La iglesia no debe ser juzgada por la apariencia y el nombre externos. La razón humana no puede calificar a la verdadera iglesia. Tenemos que estar siempre conscientes de cuál es la verdadera, cuál es la que da el testimonio de Cristo y cuál no. Pero, ¿qué significa conocer a Cristo y al Padre? Muchos dicen que conocen al Padre tal como los judíos dijeron que conocían al verdadero Mesías y no era así. Un conocimiento intelectual de Dios no es suficiente. Aquel que desea conocerlo verdaderamente debe conocerlo en su palabra y en sus promesas. Aquellos que hacen las escrituras acerca de Cristo es el verdadero Hijo de Dios, enviado del Padre como un verdadero sacrificio de expiación por los pecados del mundo, que apaciguará la ira de Dios y nos reconciliará, redimiéndonos de los pecados y de la muerte y asegurándonos la justicia y la vida eterna. Siempre y cuando tengamos el conocimiento de Cristo, debemos dejar de jactarnos y apoyarnos en nuestra propia justicia y en nuestras obras. Si solo Cristo ha de llevar mis pecados, no puedo al mismo tiempo esperar y confiar en mis obras y mi pretendida justicia. Esta enseñanza apunta hacia el verdadero Cristo y al real conocimiento de Él. Quien conoce a Cristo de esta manera, también conoce al Padre. Este conocimiento es el artículo de fe por el cual llegamos a ser cristianos y es el fundamento
de nuestra salvación. Muchas gracias, mis estimados amigos y hermanos, por recibirnos ya en este sexto video que hemos podido grabar sobre la selección apologética y selección antológica de los escritos del Reformador sobre la doctrina bíblica de la obra redentora de Cristo. Si desean comunicarse con nosotros, pues primero escríbanse a nuestro canal y también pueden llamarnos al número de celular 322-448-2093. Soy el hermano Daniel Ardila Uribe del Ministerio La Reforma Evangélica, Círculo Cristiano Bíblico, y deseamos de verdad, que el Señor les bendiga ricamente. Muchas gracias.